El equipo de arqueólogos que tengo el privilegio y realmente la satisfacción, vuelvo a decirlo otra vez, de presentar, son 3 arqueólogos que forman parte de una empresa tera, radicada en principio en Mérida, pero que tiene otras actividades, creo, tampoco conozco mucho del tema, pero sí que la sección de arqueología es una sección de mucho dinamismo aquí en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Desde que se fundó, por lo menos la rama arqueológica aquí, más o menos en principios de este siglo, en el año 2000, pues este equipo formado por profesionales muy competentes, que son los que van a hablar ahora, los que de verdad están escuchando ustedes, ha tenido un papel fundamental en algunos de los yacimientos más relevantes del territorio. Si voy persona por persona, porque como son 3, pues empiezo por la persona que menos conocía yo, Ainara Cano. Es una arqueóloga como todos ellos y tiene una misión fundamental y muy importante. Ha sido directora por ella misma de excavaciones, pero sobre todo se ocupa de la parte que es gráfica, de la parte de levantamientos, de volumetrías, de todo lo que significa la representación virtual o digital o gráfica sobre papel de un yacimiento, y eso todos los que son arqueólogos lo saben de sobra. Es de las tareas más importantes que se pueden realizar en una investigación arqueológica. De Montserrat Abulhamán, bueno, puedo decir que a ella la conozco un poquito más. Sí que es una persona que se ocupa de la coordinación, sobre todo de los equipos arqueológicos, de todos ellos, y ha tenido una amplia experiencia fundamentalmente en Badajoz, desde las campañas que se hicieron en la Alcazaba de Badajoz en 2010, en 2012 hasta 2015, más posteriormente, ya a principios de los años 20, bueno, más o menos en 2020, cuando están con el plan director de la Alcazaba. Montserrat ha sido, junto con José Manuel y otros miembros del equipo, evidentemente, de Tera, quienes han hecho el seguimiento y la investigación arqueológica necesaria para poder formular un plan director. Y hablo ahora con un poco más de detalle de José Manuel Márquez, porque realmente es la persona con la que yo he tenido una relación personal más estrecha. José Manuel, que tiene cerca de 30 años de experiencia como arqueólogo, ha tenido unos principios que radicaron en la ciudad de Badajoz, en las primeras campañas que se hicieron, no las primeras, pero sí para él sí, en lo que era antiguamente el Hospital Militar, y luego también en proyectos financiados o promovidos por la Universidad de Extremadura, en los cuales, curiosamente, se lo estaba comentando antes, su desempeño profesional como arqueólogo y el mío como arquitecto se han ido cruzando, pero no temporalmente. Hemos trabajado, curiosamente, yo en algunos casos no lo sabía, en los mismos yacimientos. Yo he trabajado en el túmulo de la Mata. Es un túmulo protohistórico, orientalizante, de la misma época, posiblemente, yo no me atrevo también a poco a hablar como arqueóloga, de la misma época de Canchorroano o del más famoso ahora del Turuñuelo de Guareña. Pues el túmulo de la Mata, el santuario del mismo tipo, en la que yo hice una cubrición y una primera consolidación, y él unos estudios, evidentemente estudios arqueológicos. En otros yacimientos, el yacimiento en Ribera del Fresno, el de antiguo un castro romano republicano de, ¿cómo se llamaba? De Obresuelos, ¿no? En Ribera del Fresno, sí. Pues ahí también trabajé yo en una parte sobre todo el centro de interpretación, y también la parte de maquetas, historias de estas, y algo de consolidación, pero muy poquito. Como les decía, lo mejor que me oyó decir es: lo que hagáis los arqueólogos por mí está bien. Entonces, como arquitecto, tenéis que procurar seguir siempre ese criterio, porque me parece fundamental. O sea, cada uno zapatero a sus zapatos y cada uno entendemos lo nuestro, ¿no? Nos conocimos más y más asiduamente en una de las intervenciones realmente para mí más queridas de mi vida, que es la que se realizó en la torre, lo que ahora llaman las torres, la Torre de los Acevedos y la Torre de Santa María, en la Alcazaba de Badajoz, donde yo como arquitecto y él como arqueólogo tuvimos una relación realmente estrecha, muy cordial y muy bonita, en el sentido de que todo nos lo pasamos muy bien. Había descubrimientos muy bonitos, preciosos, que fueron únicos, que, hombre, José Manuel tiene sobre todo una característica que la va a transmitir ahora, que es el entusiasmo por su profesión, que sabe y que sobre todo que sabe transmitir a los demás, ¿no?
Y ya me callo porque he querido ser breve. Bueno, José Manuel me ha contado en su pequeño currículum que me ha mandado otras intervenciones que está haciendo o que ha hecho en Menquerez de la Serena, un aljibe almohade, la Arrabal Andalusí de Trujillo. Hay una lista importante que él, si quiere, la puede desmenuzar, y aquellas intervenciones también de los últimos años que se sitúan fundamentalmente, lo mismo Monse, que bueno, todos los de Tera, en lo que es Badajoz y el Campillo, en la Puerta del Río, que son Montserrat, en distintos solares, en la calle Joaquín Costa, Martín Cansado, en distintos lugares de la ciudad, lo cual les permite también tener una visión realmente global, bastante global de toda la ciudad de Badajoz y su pasado, el pasado fundamentalmente romano, pero árabe, almohade, etcétera, pero también de otras épocas, lógicamente, todos son estratos, ¿no? Y ellos van poco a poco desmenuzando capa a capa lo que es esta cebolla que al final es nuestra ciudad, ¿no? Y ya no digo nada más, los dejo con quien tiene que hablar. Pues muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a todos y todas los asistentes, a Manolo Cienfuegos por esta invitación en la que nos ha dado cabida a 3 personas para contar un poco cuál es nuestra experiencia en los últimos años en intervenciones que tenemos en Badajoz y varias de las conclusiones que se extraen de los restos que vamos recuperando en los solares. Gracias aquí a nuestro concejal en Badajoz, vuestro, que yo soy de Mérida, pero concejal de todos y todas. Gracias por venir. Entendemos que el apoyo del Gobierno municipal es fundamental para este tipo de actividades y también para conocer en profundidad pues, lo que se mueve en este caso en la arqueología, en la gestión arqueológica de la ciudad para mejorar. Yo, por mi parte, voy a ir como una metralleta porque me he colado en esta intervención, pero sí que quería hacer una pequeña reflexión. La intervención que yo voy a hacer, introductoria a las aportaciones de mis compañeros en diferentes excavaciones, en el ámbito de las excavaciones de urgencia o de gestión del área arqueológica del casco antiguo de Badajoz, tiene por objetivo una reflexión que trata de centrarse en lo que hemos hecho, en lo que conocemos y en lo que hay por hacer. Aunque sabemos que el tema de la arqueología en Badajoz no está exenta de múltiples aristas, lo que voy a tratar de hacer es una breve exposición del protocolo de evaluación y minimización del impacto arqueológico de las obras que se promueven y se llevan a cabo en la ciudad como contexto inicial para un análisis de necesidades y la vertebración de un programa o la sugerencia de una serie de medidas, más que la vertebración de un programa. Me proponía yo hacer una vertebración de un programa, pero bueno, al final son unas sugerencias de actuaciones que podrían contribuir a mejorar, agilizar, favorecer la recuperación de la ciudad, compatibilizando el deber que tenemos de protección y recuperación de sus vestigios históricos. ¿Me abres el PowerPoint? Please. Esto viene luego, ¿eh? Oye, tú. Pantalla completa. Por ahí me estás ayudando mucho tú, ¿eh? Gracias, José Manuel. Bueno, como ha dicho Carmen, la experiencia que nosotros podemos relatar es la que en los últimos 20 años hemos ido adquiriendo, pues participando en el diseño, elaboración y de diferentes intervenciones que tienen una índole eminentemente arqueológica y que bueno, van desde zanjas de abastecimiento en las calles y plazas, trabajos en la Alcazaba de diferente índole, tanto en relación con las restauraciones, recuperación de murallas, torres, monumentos, el yacimiento interior, la elaboración del catálogo del plan director, actualizado con los últimos datos del siglo XXI de las excavaciones hasta 2012-2014, que está un poco inoperativo pero está redactado, y la excavación de numerosos solares, de los que bueno, podemos destacar las calles Moreno Zancudo, la calle Encarnación, Soto Mancera, la fase 1 del Campillo en la calle Peralillo, intervenciones también en la calle San Lorenzo, la calle Castillo, Puerta de Mérida, Jardines y Edificio de la Galera, San Sisenando, Martín Cansado, Madre de Dios, o aquellos de Melchor de Évora, Santa Lucía, Joaquín Costa, Joaquín Sama y José Lanot. Los cito porque mis compañeros van a hablar de algunos de ellos en detalle y porque esta visión general de los yacimientos, de las excavaciones solares, pues nos permite
conocer de primera mano las pautas de ocupación y conservación del yacimiento, tanto en el centro alcazariego, que es un entorno concreto, como en la primera cerca, como los extremos del recinto hacia las puertas de Trinidad o la puerta de Pelambres, que se sitúan, como sabéis, en los flancos noroeste y suroeste de la ciudad. Este planito, por ejemplo, pues relata lo que os acabo de mostrar, solares en los que hemos intervenido en los últimos años y que he hecho de memoria, o sea, hay más estudios previos que hemos hecho y hay algunos datos más. Y son los que ha ejecutado Tera con su equipo arqueológico, pero sabemos que hay un montón más de profesionales trabajando en la ciudad, así que la información que tenemos de Badajoz es muy nutrida y toca todo el casco histórico, porque ya afortunadamente se sigue el protocolo arqueológico en todas las intervenciones. Bueno, como os digo, estos y otros, si los reseñamos con sus resultados en esta exposición, pues haríamos de este Almosasa un Almosasa gitano, 7 días con 7 noches, y no nos alcanzaría. Lo que sí sirve al propósito de esta charla es el hecho que toda la actividad arqueológica de gestión del patrimonio arqueológico, junto con la observación del contexto y del proceso que se da en Badajoz para su desarrollo, nos permite destacar algunas claves que podrían ayudar a mejorar, flexibilizar y agilizar los proyectos y promociones que aplican en el casco histórico y que a todas luces hoy en día siguen encontrando un escollo en el procedimiento arqueológico, en ocasiones casi insalvable para su desarrollo, no solo en términos de eficacia, sino muchas y las más de las ocasiones, tristemente, en la viabilidad o la rentabilidad de los proyectos. En realidad, el hecho de que aún se produzca un choque entre arqueología y promoción resulta muy grave y también paradójico por dos razones bajo mi punto de vista. Porque la promoción inmobiliaria que está encaminada en Badajoz a recuperar el casco de la ciudad en términos de renovación del paisaje urbano y humano, así como conseguir la activación de oportunidades comerciales y de desarrollo sostenible de la ciudad, son estratégicas y deseables para frenar o revertir la degradación y despoblación del casco histórico. Por tanto, es importante tratar de favorecer tales iniciativas, por supuesto las públicas, también las privadas, sin olvidar de que se trata de un casco histórico con su yacimiento arqueológico en el subsuelo. Y no cito el Campillo, pero ya he citado el Campillo. Por otro lado, el vasto y amplio conocimiento, detalle de cómo funciona este yacimiento arqueológico y la ciudad de Badajoz, que hemos ido acumulando en los últimos 20 años gracias a la aplicación de la normativa que lo ampara y que ampara estos procedimientos para su salvaguardia, integración y recuperación, debería ser una herramienta para contribuir a una mejor gestión de prevención del impacto y a una mayor eficacia de las ejecuciones de los proyectos que se proponen y no al contrario, pues parece que fluye de manera contraria y que la información o el conocimiento que hemos adquirido no ha permeado en la ciudadanía y, lo que es peor, no está disponible ni actualizada ni recogida para poder ser utilizada como herramienta de trabajo e instrumento de función social. Así que no es raro que tengamos que aceptar que haya gente que todavía nos dice que para qué vale hacer excavaciones si solo complican los proyectos, que no va a ningún lado lo que conocemos, que no se cuenta nada ni sirve a ningún fin concreto ni palpable. Es triste, es injusto, pero creo que hay que ser honestos y que somos más quienes pensamos que esto es así que quienes lo decimos. Y en este caso yo me incluyo, puesto que parece evidente que la arqueología de gestión, que no es la de urgencia, no goza de una reputación merecida en la ciudad y a pie de calle, y especialmente cuando toca el bolsillo de los promotores comerciales o particulares. Sin embargo, la arqueología de gestión se debe entender como una disciplina y una profesión concreta y seria cuyo método científico y rigor garantizan avanzar en el conocimiento y que es pieza clave para el desarrollo de los planes y los modelos de gestión del patrimonio, especialmente en cascos históricos como el de Badajoz. Por eso, simplemente voy a desarrollar un poquito cómo transitan los proyectos de promoción urbana en el casco antiguo, centrándome en cómo afectan a los casos de particulares. Y porque creo que este es la gente que recibe un impacto peor de cómo se hace el procedimiento, sin dejar de tener en cuenta que es un procedimiento que se aplica a todo tipo de obras y obliga a todo tipo de promotores. Bueno, para empezar, sabéis que nos rige la Ley Autonómica de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, sus modificaciones y desarrollo con el decreto de la actividad arqueológica y también el Plan Especial de Ordenación y Protección y Actuación del Centro Histórico. Y de lo articulado que emana de estas normativas se hace una prevención de impacto mediante sondeos arqueológicos que siempre se cautela para cualquier proyecto de obra, en el que el resultado pues, puede ser positivo
o negativo. Nosotros llamamos positivo cuando hay restos, porque es positivo, y negativo cuando no los hay. Hay quien lo quiere entender al revés. Cuando hay restos positivos, cuando hay conservación y se van a ver afectados por las obras con toda probabilidad de destrucción total o parcial, se establecen medidas de minimización del impacto, lo que quiere decir que se inicia una investigación en ese solar. Normalmente se trata de hacer una excavación integral del solar. ¿Y integral por qué? Que mucha gente también no entiende. ¿Por qué tengo que excavar todo el solar? Bueno, pues sí, un solar es una pequeña pieza del área arqueológica del yacimiento pacense, pero ya que es pequeña en sí, si hacemos una intervención más pequeña será imposible reconocer o conocer los restos y poder interpretarlos. Daros cuenta que la arqueología discurre en horizontal y cuando hacemos sondeos lo vemos todo en vertical, lo vemos todo cortado, todo roto, solo podemos cerciorarnos de que hay algunas cosas y ver la estratigrafía que tienen. Incluso a veces no podemos profundizar en los sondeos, por eso se cautela con lo que se llama una excavación en área, que es la que permite ver las relaciones de los elementos que se hayan conservado en ese pequeño local que es el solar. Y después, bueno, se emana una memoria técnica interpretativa de la intervención, en la que se incluye la evaluación expresa del impacto directo de la cimentación del proyecto de edificación. Y tras este proceso se producen dos tipos de resultados. Hay resultados de restos conservables, que aunque son todos, se pueden discriminar en aquellos que por su naturaleza estructural, su valor testimonial, cultural o histórico o la relación con otros restos o vestigios representan un vestigio singular, y hay restos deleznables, aquellos que tras la excavación arqueológica no representan un valor estructural, cultural, testimonial o histórico relevante o singular, que son subestructuras, tipos de hoyos, tumbas, zanjas, algunas estructuras endebles parcialmente conservadas y vacíos de restos. Y sobre todo estos restos ya están recogidos en la información arqueológica, con lo cual la salvaguarda de la información que poseen pues ya se considera suficiente. Por poneros algunos ejemplos, la torre de Joaquín Costa, que va a explicar José Manuel, la alberca palaciega de Martín Cansado, un pavimento decorativo de rollos en el patio de la casa del siglo XVIII de la calle Peralillo en el Campillo son restos conservables. Las balsas de Pelambres que nos va a contar Ainara, cimentaciones de muros parciales, hoyos, silos basureros andalusíos o modernos, zanjas de extracción de áridos que se encuentran, por ejemplo, en el Campillo, y fosas de enterramiento son restos deleznables, puesto que la información arqueológica ya no reside en ellos propiamente. Y ante estos resultados se produce una casuística más o menos acotada de diferentes impactos. Puede que los restos estén afectados por cimentaciones de sótanos, garajes, donde el impacto es directo e integral, que los restos estén afectados por cimentaciones mediante pilares, micropilotes u otros tipos de menor impacto, de impacto parcial o puntual, o que los restos estén afectados por una construcción de cimentación en losa de hormigón, caso en el que solo alcanza una cota de encaje de la base de la losa. La combinatoria de estas posibilidades da como resultado que los solares se cautelan o se protegen, pues se protegen los restos conservables y te obligan a la modificación o adaptación de tu cimentación, o se protegen los restos conservables y se permite el desmontaje de aquellos afectados por la cimentación cuando son parciales, o te dan una continuidad de obra sobre el proyecto original, pues porque los restos no los afectas por cota o porque no sean conservables. Siempre se trata de proteger y conservar, pero bueno, en ocasiones pues no es posible, y por eso la excavación arqueológica es fundamental para por lo menos extraer la información. De todo este revolutón de posibilidades, ¿qué pasa en el mundo real? ¿Qué pasa habitualmente o qué nos encontramos nosotros cuando vamos a las intervenciones y llegamos al punto en el que participamos en los proyectos? Pues que llega el proyecto de arquitectura para la edificación, necesita una aprobación con el condicionamiento de los resultados de sondeos arqueológicos por el plan especial principalmente, y todo lo que se derive del cumplimiento de cautelas arqueológicas. Se tiene que hacer un proyecto en fase de sondeos para evaluar qué hay en el solar, y entonces esto ya pues supone una serie de retrasos y normalmente no hay unas mediciones concretas de qué va a pasar con la parte arqueológica del proyecto. A la hora de hacer los sondeos, a veces el solar es un solar, a veces es una casa en pie donde tienes que brujulear para ver por dónde certificas dónde están las cosas, y luego pues viene la sorpresa de que salen restos. ¿Por qué? Porque en el casco histórico, básicamente, todas las veces que nos acercamos al subsuelo hay yacimiento.
Y esto produce un impacto en plazos y en precios del proyecto, porque la necesidad de una excavación arqueológica integral no es poca cosa y raramente está contemplada en la medición del proyecto. Y aquí se quiebra la mayor parte de los proyectos por carecer de una previsión certera sobre este procedimiento y los procesos en los que deriva, pero siempre y habitualmente son los mismos, son los que he descrito. El mensaje que emana de estas relaciones entre restos conservables e impactos de obra, y sobre todo cuando se quiebran los proyectos, es que hace falta una colaboración estrecha y bien informada en la evaluación y diseño de los proyectos de edificación para incorporar al estudio de impacto arqueológico desde el inicio. Y el inicio también pasa por dotar a la ciudad de Badajoz de herramientas e instrumentos que permitan conocer cómo es el yacimiento arqueológico conocido de antemano. Todos esos puntitos que tenemos en el plano, todos esos puntitos tienen planimetrías, tienen fichas, tienen descripción de los restos, tienen cotas, se sabe dónde están y por dónde continúan los pequeños trozos de yacimiento que hemos ido viendo. Con lo cual, bueno, es una información que si estuviera recopilada y pública o accesible para los profesionales, pues ayudaría mucho. Aparte de contar con el asesoramiento previo o tener a disposición la información, como la cuestión económica es principal, también me gustaría apuntar que se parte a veces de una premisa falsa, que es que hay una percepción generalizada de que la arqueología no es medible, que yo no digo que no sea costosa porque lo es, pero sí digo que es predecible y presupuestable hasta el punto de que se puede acometer un proyecto con garantías de que no varía en exceso y a veces varía por defectos, algo imprevistos que no se han podido contemplar previamente con las herramientas que tenemos. Obviamente siempre puede haber algo que nos sorprenda. Y si los costes son predecibles y cuantificables en términos del coste del impacto sobre un proyecto de edificación y evaluación de su viabilidad, pues si empezamos a medir desde el principio, desde el primer diseño, también podemos apuntar y elegir una cimentación u otra que nos permita que sea más ágil el proyecto. Asumir los costes, que ya digo que son perfectamente medibles dentro de las partidas de un proyecto de ejecución, así como incorporar estas fases del protocolo de evaluación y prevención del impacto en el cronograma de obra, también supondría un avance que materializaría una mayor viabilidad y eficacia de los proyectos. Esta exposición parece poner de manifiesto que quizá puede ser fácil escapar de la arqueología de Badajoz porque solo hace falta, como está la normativa, montar una losa de hormigón. Pero en Badajoz hay otros factores principales, al menos que matizan esta afirmación. Me corregirán los arquitectos y arquitectas presentes en la sala. Pero los rellenos históricos de Badajoz no son en general sustratos deseables como firme de asiento de una edificación moderna, porque son tierras flojas, con oquedades, no sé si son poco altas, pero son poco recomendables. Y precisamente porque tienen rellenos históricos y restos arqueológicos. Y su profundidad variable es de 20 centímetros a 1,50 m, tampoco van más allá. Salvo casos excepcionales. Por otro lado, los estudios geotécnicos, que son preceptivos para la planificación de cualquier edificación, sí resultan útiles para prever el volumen arqueológico de cada solar. Así que la arqueología y la geología deberían trabajar de la mano en el inicio del estudio. Otro asunto relevante es la pobreza de materiales y la baja calidad que tienen las edificaciones, con escasas cimentaciones y que suponen que cada derribo es un deporte de riesgo, al estar las medianeras sufriendo la estabilidad de la que carecen por falta de cimentación. A mí me cuentan los arquitectos y arquitectas que las casas del casco antiguo de Badajoz se sujetan las unas con las otras, no se sujetan al suelo básicamente. Y entonces, claro, cuando vas derribando tienes mucho peligro de derrumbe, las actuaciones tienen que ser rápidas y a veces no se pueden hacer los protocolos de arqueología como deberían porque no podemos estar allí, porque se nos va a caer una casa encima. Entonces, bueno, hay que revisar un poco también esa característica de esta ciudad que condiciona la actividad arqueológica y condiciona también la compatibilización de esa actividad con las obras. Muchas veces, por la estrechez del solar, por la inestabilidad, pues cabría plantear a lo mejor hacer un sondeo bien hecho y por lo menos sacar esa información y no poner en peligro, ya os digo, las viviendas colindantes ni la vida de los equipos de trabajo. Al fin y al cabo, lo que quiero transmitir es que la ausencia de arqueólogos especializados en gestión, en el planeamiento, estudio previo y diseño de los proyectos de edificación, ya sea en las entidades públicas responsables, gerencias de urbanismo, gabinetes de proyectos,
Me parece una de las claves de la falta de eficacia del procedimiento preventivo y de la agilidad de aplicación de medidas compensatorias en un casco histórico en el que los impactos habituales son muy directos. Cuando llegamos los arqueólogos parece que tenemos muy mala fama, que todo el mundo nos quiere echar, algunos nos aprecian y nos adoran, pero otros, sobre todo los que tienen que pagar la obra, pues no les gusta tanto. Pero hay que darse cuenta que es como si nos dieran un pastel mordido que nosotros tenemos que probar y corregir el punto de sal. Nosotros no podemos corregir el punto de sal cuando llega el pastel mordido y cocinado. Entonces tenemos que estar antes, tenemos que estar elaborando la receta, porque si no, no es posible corregir. Bueno, por ir avanzando, que no me quiero ya extender muchísimo más, pero tengo más cosas que decir. Hay que tener en cuenta que Badajoz, como he dicho al principio, tiene herramientas y que yo aquí no estoy hablando de otra cosa que la función social de la arqueología, porque aquí hay información, hay herramientas que están diseñadas o prediseñadas, que se han puesto en marcha y han funcionado. No faltan personas y profesionales capacitados y con bagaje. Lo que falta realmente es plantear una estrategia de renovación profunda de sus mecanismos de gestión del patrimonio. Y se puede tomar ejemplo de ciudades en el que precisamente ha sido el tesón de arqueólogos durante 40 años el que ha dado como fruto un cambio radical en la práctica arqueológica y urbana y una transformación social radical traída de su mano. Y el caso que os traigo es el de Cartagena, en Murcia. He tomado unas notas de un estupendo artículo recopilatorio de la historia de la recuperación del casco histórico de Cartagena y de los monumentos y toda la puesta en marcha de la gestión del patrimonio en esta ciudad en los últimos, ya digo, 40 años, por el profesor Sebastián Ramallo Asensio, que se llama Cartagena de la indiferencia al entusiasmo por la recuperación patrimonial, en un convenio de un encuentro internacional también titulado Conviviendo con la arqueología. Esta ciudad comparte muchos rasgos con Badajoz y también coinciden en el tiempo los avances, sobre todo toda la trayectoria académica e institucional del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Recopilando información y tratando de saber y conocer la ciudad, y en la segunda mitad del siglo XX, cuando realmente la investigación empieza a sustanciarse y empieza a haber un principio de sensibilización y de puesta en valor. Entonces, os desgrano algunos de los comentarios que hace este autor, porque os parecerá que a partir de los años 80 es bastante similar a lo que yo creo que he visto en Badajoz, ¿no? Comenta, por ejemplo, que el carácter restrictivo de los epígrafes de la normativa parecía dormitar bajo la larga sombra del victimismo alentado por los constructores, que terminó contagiando una parte de la opinión pública. Es decir, el promotor o constructor afectado por la necesidad de salvaguardar los restos se hace la víctima y consigue que este sea el relato que la opinión pública entiende mejor, por encima de entender que el patrimonio también tiene su importancia. Entonces, la arqueología se convirtió en un chivo expiatorio de la brutal crisis que ya sacudía los cimientos de la ciudad, que ya se habían perdido puestos de trabajo por perder sectores clave de la ciudad, como el petroquímico, la construcción naval, la minería y los servicios, y que se había producido un acusado deterioro del tejido urbano en su casco antiguo. También se plantea la posibilidad de eludir las excavaciones mediante un proyecto de cimentación que contemple el asiento sobre losa de hormigón, y apunta a esta realidad condena ad eternum para los restos que se quedan bajo ella, es decir, el recurso patrimonial desaparece por años o siglos si le pones una losa de hormigón encima. Y señala que la naturaleza de las intervenciones de urgencia en el casco urbano también tiene condiciones muy particulares por las reducidas dimensiones de los solares a excavar, por el deplorable estado de las fincas colindantes que obliga a restringir en muchos casos las catas, a un espacio central que no permite avanzar en la información. Pero en el año 1988 deciden hacer un plano de la ciudad romana, insertando sobre la cartografía municipal a escala los restos arqueológicos que ya conocen, con plantas y dibujos. Y eso les da un mapeo de cómo se comporta la ciudad y por dónde están los restos, que es lo que aludía al inicio con ese mapeo y con esa buena documentación e información de la herramienta de lo que ya tenemos, ¿no? También en el año 1988 y sobre todo en el siguiente cambia el rumbo de la ciudad y de la arqueología en Cartagena, porque se halla la muralla púnica en el 87 y en 1990 el teatro romano.
La recuperación del Teatro de Cartagena es la que va a rebasar los límites de un proyecto de investigación científica, alcanzando implicaciones históricas, urbanísticas, científicas, económicas, sociales y culturales. Y además va a servir para una cosa realmente relevante, que es dar credibilidad a la arqueología, cambiar la percepción que hasta esos años tiene la población del arqueólogo como profesional, cuando proporciona un testimonio monumental tangible y encima refrenda las fuentes escritas, y entonces se ve que la arqueología puede dar mucho más de sí que algunas de las fuentes, o puede contribuir al conocimiento del patrimonio y es complementaria. Y esto es un cambio de mentalidad que es importante para la gestión del patrimonio y para el patrimonio arqueológico. Tal es así la cosa que se plantean crear un parque arqueológico en Cartagena, y a partir de ahí es un no parar. Llevan 20 años mediante determinadas estrategias que también podemos reconocer un poco en la ciudad de Badajoz, pero que yo animo a que se vayan implementando, porque se hace un convenio trianual para las excavaciones del teatro con el Ministerio, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, convenios de colaboración en los que se perpetúan en el tiempo, y además aparece la Fundación Caja Murcia. Es decir, sabemos que la financiación es complicada, pero hay que buscar los medios de financiación cuando tienes un bien a recuperar. Se hacen convenios para el empleo y formación profesional de operarios en intervenciones arqueológicas, se especializa y se da trabajo a gente para que haya un personal cualificado para acometer los trabajos. Se crean centros de investigación y cooperación en instituciones locales. Coge un protagonismo singular el Museo Municipal, y se apertura la socialización de las excavaciones arqueológicas para integrar el proceso de recuperación arqueológica en la vida cotidiana de la ciudad, con una cosa, por ejemplo, tan sencilla como suprimir las vallas opacas de los solares en excavación y dejar que la gente vea lo que se está ejecutando, y también hacer muchas jornadas de puertas abiertas, hasta el punto de que diseñan unas vallas especiales para los recintos arqueológicos en trabajo. Tiene mucho eco y seguimiento en la prensa local, hasta el punto de que se promueve donaciones para que se pueda recuperar el teatro romano para la ciudadanía, que se venden con el periódico La Verdad, que acuñan una medalla conmemorativa de la contribución ciudadana, una especie de crowdfunding, pero del año 97. Se hacen muchísimas campañas de difusión y concienciación del patrimonio para escolares, acompañados de los arqueólogos y de los historiadores que están interviniendo en los yacimientos y enseñándole los yacimientos, en este caso el teatro, pero también en otros. Y también paralelamente se celebran encuentros profesionales, se participa en foros de difusión y discusión científica, hasta el punto de que en 1999, es decir, 9 años después del hallazgo del Teatro Romano de Cartagena, se celebra el 24º Congreso Internacional de Arqueología en esa ciudad. Después de haber generado el objeto monumental, de haberlo insertado en la vida cotidiana de la gente y en los foros científicos, aumenta el trabajo cultural y de difusión y de incentivar el trabajo arqueológico e histórico y enfocarlo hacia el turismo también. Se crea en enero de 2001 el Consorcio de Cartagena, que tiene una vocación de dinamización turística muy importante. En noviembre del 2008 se inaugura el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que es pionero, puntero y alucinante, y que al rebufo de todo el tema del teatro empieza sus investigaciones y coge cuerpo y acaba siendo Museo Nacional de Arqueología Subacuática, y hay unas intervenciones muy interesantes en la recuperación del patrimonio subacuático. Y poco después se remodela el Museo Naval de Cartagena, museo naval que recoge toda la tradición histórica, militar, naval de la ciudad, y pone en valor una característica propia de la ciudad que se había perdido por el decaimiento de ese espacio. Lo que quiero decir con todo esto, y ya voy terminando, aquí estaban un poco desglosadas las características de esa estrategia, es que donde la arqueología se encamina a cumplir una función social, aunque el camino sea largo, se garantiza su éxito, y esto implica que todos los actores seamos capaces de generar el interés, caminar una senda de respeto y revalorización social del cuidado del patrimonio, y creamos y contagiamos la creencia de que esto enriquece nuestro presente y representa una oportunidad para el futuro. Y sobre todo que se trabaje en estrategias de visibilización para la parte positiva de la contribución identitaria en la ciudad y que tienen sus monumentos y sus solares con retazos de yacimiento tan importantes como los que tiene Badajoz.
Aquí desgloso un listado de lo que quería vertebrar, pero que realmente creo que Badajoz tiene una oportunidad muy grande, que realmente el Consorcio Integral para la Recuperación Monumental, Patrimonial, Social, Económica y Urbanística del Casco Antiguo de Badajoz, recién creado, recién constituido y todavía en ciernes, debe hacer honor a su nombre, y que para eso la participación de arqueólogos y arqueólogas en los planeamientos integrales y multidisciplinares, el poner en común las herramientas que ya tenemos, recuperar y renovar el plan director, integrar arqueólogos junto a los arquitectos en las plantillas municipales, las estrategias de socialización, la participación en foros científicos y generación de espacios de debate profesional, o la planificación a largo plazo, tanto de proyectos de actuación complementarios como de fuentes de financiación estables, son principales para creer y crear un Badajoz arqueológico, y que este yacimiento que hay en Badajoz, de una vez por todas, se crea que Badajoz es y puede llegar a ser lo que quiera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Nunca me hubiese imaginado que iba a haber tanta gente. Hoy compartiré con ustedes los resultados de las intervenciones arqueológicas que hemos realizado desde el año 2020 en una zona muy concreta del casco antiguo de Badajoz, ahí, bueno, al noroeste, en el punto rojo. Se trataba de un solar en la calle Joaquín Costa, que muchos recordarán el parking, una vivienda en la calle Joaquín Sama y una vivienda en la calle José Lanot, muy cerca de la Puerta de Pelambres. Nuestra primera experiencia en este área fue en la calle José Lanot, excavación que llevó a cabo nuestro compañero César Pérez en el 2020 y que nos facilitó en gran medida el trabajo en los otros dos solares, puesto que nos dio pistas para saber los contextos a los que nos podíamos enfrentar. El primer paso de las intervenciones, bueno, como ha explicado Monse, en este caso pues nos encargaron una serie de sondeos. En la calle Joaquín Sama hicimos 2, todavía con la vivienda sin demoler, y hicimos 10 en la calle Joaquín Costa. Bueno, aquí pueden ver las dificultades con las que nos enfrentábamos, porque solo nos dio para hacer lo que ha explicado antes también Monse, que a veces con estos 2 sondeos pues no somos capaces de llegar al final. Aquí llegamos sí que llegamos a la zona de Pelambres, pero no conseguimos bajar más, al ser tan pequeño. Este es el parking de la calle Joaquín Costa, donde hicimos los 10 sondeos. Y bueno, esto lo pongo como introducción a lo que va a contar luego José Manuel Márquez. Esto, por ejemplo, era un sondeíto de 2 metros. Sabíamos, lo que descubrimos fue una esquina, era una esquina de una estructura maciza, aunque en ese momento no estábamos seguros de qué era esto. Si especulamos con la posibilidad de que pudiera tratarse de una muralla o la puerta de una muralla, no sabíamos. Sabíamos que era algo grande en comparación con todo lo que habíamos visto en los otros sondeos. Bueno, luego lo contará. Es lo que ha estado dando vueltas antes de la conferencia, ahí en la pantalla. Bueno, en resumen, estos sondeos nos sirvieron para identificar las capas arqueológicas presentes. En esta lámina, sobre todo en la parte de abajo, es más visible. Pueden ver una representación de las diferentes capas que nos salieron. Teníamos en azul los rellenos del parking, en verde los restos de muros contemporáneos pertenecientes al callejón de Velasco, que algunos todavía recuerdan, en naranja el nivel de tenerías moderno-contemporáneas y en rosa los niveles medievales. Hoy me voy a centrar en la fase moderna de las tenerías. Nuestro equipo ha documentado evidencias arqueológicas de tenerías en estos 3 solares, que están muy próximos entre sí.
En esta imagen pueden ver una fotografía de las actuales tenerías de Fez, en el norte de Marruecos, que nos ayudarían a imaginar cómo podrían haber sido las de Badajoz entre los siglos XVI y XIX. Aunque las primeras evidencias arqueológicas que nosotros hemos podido documentar son del siglo XVII, tenemos evidencias históricas que constatan su existencia desde el siglo XVI. En este sentido, para el final de esta fase, el hallazgo de una bola de cañón incrustada en la costra de cal del fondo de uno de los depósitos, o pelambre, y que fue disparada en alguno de los asedios que sufrió la ciudad de Badajoz durante la Guerra de Independencia, podría marcar el fin del uso de la curtiduría. Bueno, aquí tenemos el grabado de Israel Silvestre. Bueno, en relación a esto, a esta fase de las tenerías de Badajoz, la principal pista que teníamos en relación a esto era la denominada Puerta de Pelambres, que se encuentra, bueno, no sé cómo señalar, hay un medio. Bueno, claro, con el... Por ahí, sí. Tengo que dar las gracias, no sé si está aquí, a Julián García Blanco por la documentación aportada en el blog Puertas de Badajoz. Genial, no le conocía. La puerta, bueno, se encontraba, la puerta se encontraba al final de la calle Joaquín Sama, muy próxima, a unos 20 metros de nuestros solares, y su nombre está relacionada con las labores de curtido de piel que se efectuaban en el barrio, en esa zona de la ciudad. El término pelambre designa tanto el depósito de agua y cal como la porción de pieles que se introducen en dicho depósito. Sabemos que en el siglo XVIII la puerta pasó a ser un simple desaguadero del barrio contiguo, tanto de aguas negras como fluviales. Bueno, la piel ha sido uno de los materiales básicos utilizados desde tiempos inmemoriales para la fabricación de utensilios y vestimentas. Su fabricación ha mantenido una metodología prácticamente invariable a lo largo de la historia, que llega incluso a mantenerse en algunos países como Marruecos. Esta foto es de allí también. El proceso de curtido, esta foto también es de Marruecos, pero reténganla porque es que tenemos lo mismo prácticamente. El proceso de curtido comenzaba con el desollado de los animales de todo tipo, cabras, ovejas, vacas, caballos, de todo, conejos. Las pieles recién extraídas se remojaban en piletas con el objeto de ser limpiadas de la mayor cantidad posible de restos. De estos baños, las pieles pasarían a los pelambres o caleros, donde se remojaban las pieles con una solución de agua y cal para terminar de retirar impurezas. Y la siguiente fase, que es la de desencalado, en la que se utilizan excrementos de animal, sobre todo de gallina y de paloma, pero incluso perro, por su contenido en pancreatinas que suavizaban la piel, podemos imaginar lo desagradable que era el asunto. Hasta aquí, las tareas realizadas eran las propias de los curtidores y eran los denominados trabajos de ribera. Estos son útiles que hemos encontrado por allí, se habrán podido utilizar para la actividad. Cuernitos, sí. Bueno, aquí vuelvo a poner... me he liado. El curtido total, el tratamiento de las pieles, solía durar un total de 30 a 45 días. El terminado lo llevaban a cabo los zurradores, que engrasaban y golpeaban la piel contra una piedra, y era uno de los trabajos más duros del proceso. Después de esto pasaban a los tendederos y luego de nuevo al raspado, que es lo que hemos visto antes. Posiblemente se ubicaron en esta zona, se pueden imaginar, para que todos estos vertidos altamente tóxicos y malolientes fueran directos al río. O sea, es directo, la calle Joaquín Sama, directamente al Guadiana, vamos.
y para que no afectaran a la población. Además se encuentra junto a un cauce de agua que es fundamental para el proceso. No sé si se han fijado, bueno, en la calle Joaquín Sama la calzada está por encima de la acera. Eso pues es porque va por ahí. Es un colector. Es un colector y canaliza todo, y es que, bueno, me lo puedo imaginar en la época moderna, cómo iba aquello. Supongo que al aire, no lo sé, en fin. Hemos documentado diversas tipologías de estructuras y subestructuras relacionadas con esta actividad industrial, desde simples hoyos excavados en el terreno, aunque suponemos que su deficiente funcionamiento explicaría su sustitución por otros de tinaja o de fábrica. Todos estos se encastraron en el terreno para facilitar el trabajo. Algunas se utilizaron como pelambres, con gruesas concreciones de cal en sus paredes, otras no. Otras se ve que es que habrá habido aguas limpias o para teñir, en fin. Bueno, esta es una de las circulares de fábrica. A ver, aquí he puesto... aquí tampoco había concreciones de cal. Esta justo, la calle Joaquín Sama está justo aquí, o sea, esta línea se va para allá. A ver, estos son, bueno, los pelambres. Todos los pelambres presentaban unas características similares. Bueno, si lo ven, vamos, es igual que la foto de la actualidad de Marruecos. Se trataba de estanques donde primaba la funcionalidad. No tenía una fábrica muy cuidada, pero estaban perfectamente diseñados y construidos para el trabajo que se realizaba en ellos. Tenían las esquinas redondeadas y estaban revestidos por sucesivas capas de mortero hidráulico de cal que lucía la base, las paredes y el espacio existente entre los pelambres, que era utilizado como zona de paso. Las capas de mortero de las paredes y la base eran impermeables e impedían las fugas y filtraciones del mejunje utilizado en el tratamiento de las pieles. No hallamos ningún tipo de edificación en el entorno de los pelambres, por lo que debieron situarse al aire libre, posiblemente en un espacio alejado del núcleo urbano, o por lo menos poco habitado, habida cuenta de los malos olores que desprendía esta industria. Desconocemos el momento de la fábrica de los pelambres y conocemos que son posteriores a la Edad Media, puesto que algunos de los casos cortan a niveles de este periodo. Esto es la calle Joaquín Sama. También conocemos que era una actividad bastante extendida en la ciudad, ya que aparece regulada en las ordenanzas municipales, donde se habla de evitar las molestias e inconvenientes que esta actividad provocaba, como eran el empeoramiento de la calidad de las aguas y los malos olores que debían soportar los vecinos a estas industrias. Aquí más fotos. Bueno, por ello, las tenerías se situaban generalmente en las proximidades de los ríos, como ya he comentado, donde generalmente no se solían construir edificios especialmente destinados a esta industria y solían estar en locales viejos adaptados a esta función. Aquí más. Esta está chula. Sí, José Lanoz. Y bueno, aquí ese círculo, bueno, pues hasta ahora es lo que tenemos. No sabemos hasta dónde se extiende ni cómo se extiende. Pero bueno, en el caso de los restos de la curtiduría hallada en estas intervenciones, se observa una vigorosa actividad con un prolongado periodo de uso de esta industria, donde los pelambres fueron ampliados o reducidos según las necesidades y en los que se acumularon gruesas capas de cal. Y para concluir, me gustaría recordar que la arqueología en Badajoz no solo es un testimonio de nuestra historia, sino también un puente que nos conecta con las raíces profundas de nuestras culturas, y esta disciplina científica no se limita a desenterrar vestigios del pasado. Es una herramienta fundamental para comprender quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos como sociedad.
En cada yacimiento, en cada fragmento, la arqueología nos ofrece una ventana al pasado, pero también un faro para el futuro, invitándonos a preservar y valorar nuestro patrimonio. El suelo de Badajoz, rico en historia, es testigo mudo de civilizaciones que dejaron su huella y que hoy, gracias al esfuerzo arqueológico, seguimos descubriendo. Esperamos que estas conferencias, este ciclo, sea un estímulo para continuar investigando, protegiendo y compartiendo estos tesoros, porque en ellos reside la memoria colectiva que nos define. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias también al Ayuntamiento y a la Asociación por la organización de estas jornadas y a Carmen por su presentación. Bueno, voy a intentar ser breve porque me ha quedado poquito tiempo, pero bueno, si no me comprometo a enseñarlo en cualquier otro momento. Voy a hablarles de una serie de intervenciones arqueológicas que hemos desarrollado en la ciudad de Badajoz, extramuros de la Alcazaba, dentro de la muralla urbana, pero fuera de lo que es la Alcazaba. Y si hay algún hilo conductor o alguna característica que se ha repetido en estas intervenciones y que quiero trasladar, es la diversidad cultural y religiosa en el Badajoz medieval. Por eso me he atrevido a poner aquí Badajoz Cultura en semejanza con otras ciudades que pertenecen a la Fundación y que desarrollan actividades en ese contexto cultural diverso. A ver, ahí. Bien. Bueno, la primera de las intervenciones de las que les quiero hablar es la excavación del sector 1 del Campillo. Aquí tienen una imagen aérea con... hemos marcado en amarillo el solar que excavamos nosotros en el 2018 y en azul el resto del solar excavado por una empresa de Málaga que es Grupo Aretea. Ellos excavaron la mayor parte del solar y tuvieron más información general de lo que es el solar, ¿no? Bueno, aquí tienen la misma una imagen también aérea con ya el solar totalmente excavado. Bien, esa es la imagen de cómo estaba el solar antes de nuestra intervención y una foto del proceso realizada desde las Trinitarias. Al fondo pues el baluarte. Bueno, el solar, aquí ya aparece excavado, lo dividimos en dos partes. El sector occidental está ocupado por un complejo residencial de mediados del siglo XVIII. Tiene como característica principal un patio exterior con un suelo enchinado muy bonito, que creo que ya se ha retirado, y luego las distintas dependencias, zonas de trabajo, de cocina, como que es este lugar, el almacén, aquí había un gran aljibe, y en fin, distintas dependencias. Lo más llamativo, como les digo, es ese suelo enchinado con algunos diseños como pájaros, un edificio de 2 plantas, un creciente, un barco, etc. Bien, la otra parte del solar, pues la parte de levante, el este, pues se caracteriza por la presencia de numerosos silos. Realmente es lo que se ha conservado por estar excavado en el sustrato, porque lo que son los elementos construidos han desaparecido por los sucesivos movimientos de tierra, aterrazamientos para construir, extracción de áridos, etc. Si se fijan, aquí justo inmediatamente debajo del pavimento de principios del siglo XX ya se intuyen esos silos excavados en el terreno. Y bien, los silos, para quien no esté familiarizado, son recipientes excavados en el terreno de forma globular, uniforme, para almacenar los excedentes productivos, cereales, legumbres, etc. Cuando este tipo de recipiente se degrada, generalmente por la rotura de la boca, que debe ser muy estrecha para evitar filtraciones y roedores, etcétera, humedades, se utilizan, se aprovechan como pozo negro, como basurero,
y se tira de todo tipo de desperdicios. Esos desperdicios a nosotros nos gustan mucho porque somos arqueólogos y nos dan una información muy aprovechable. Quiero destacar de esa información la inmensa vajilla de época andalusí que se recupera de estos siglos. Curiosamente, en la excavación urbana en el casco antiguo aportan mejores materiales arqueológicos que en la Alcazaba, porque la Alcazaba es un recinto militar residencial y se mantiene limpio, la ciudad no necesariamente, y afortunadamente Badajoz cuenta con un conjunto de piezas de época andalusí única en la península, única, o al menos comparable con las mejores. Yo voy a enseñarle algunas piezas porque creo que son para verlas. Da para un museo de cerámica andalusí. Principalmente estos hilos son de época taifa. Quiero también que entiendan que este periodo taifa, el siglo XI, supone la explosión de la ciudad a efectos urbanísticos. Después de la Revolución de Córdoba, Badajoz surge como reino taifa y eso genera un crecimiento de la población tremendo. Y lo encontramos en todos los solares también como señas, ¿no? Bueno, voy a ponerle algunas piezas. Este es una taifor, que le llaman un cuenco con un pavón, una paloma, pavo. Es una pieza única, aun estando partida, es una pieza de gran calidad. Está decorada con una técnica propia de la España andalusí, posiblemente la técnica que es la cuerda seca se produce en la península y es de una calidad excepcional. Bueno, aquí hay un dibujo de esa pieza. Aquí otro taifor con pavón. Aquí vemos una pieza de importación. Estas pastas blancas no son de aquí, estas vienen de fuera. Hay un comercio con el resto de Al-Ándalus, seguramente vienen del sur. Estas pastas blancas son del sur. Y esta técnica decorada le llamamos cuerda seca parcial porque no baña a todo el recipiente. Bueno, otra pieza, una redoma, que es esta botellita con arco también de pasta blanca, y a taifores con esta característica decoración de manganeso, que es ese negro sobre el fondo melado. Esta es una pieza típica del califato que irradia desde Córdoba hacia todo Al-Ándalus, y esta decoración se llama verde manganeso, por esos tonos en verde y morado. Y bueno, piezas sin vidriar como esta, en bizcocho como le llamamos, con este tipo de decoraciones, que esta pieza concretamente se encuentra ya expuesta en el Museo Arqueológico de Badajoz. Hay muchas más en los almacenes del museo. Otras piezas también bien conservadas. Y estas piezas que ven aquí es ya de la intervención del equipo de Málaga. De su intervención también sacaron unas piezas excepcionales. Bien, y ahora les voy a hablar de la necrópolis del Campillo, que creo que es muy interesante, que da una información muy importante para la ciudad. Bueno, aquí ven en amarillo el solar que excavamos nosotros, en azul he marcado la mancha por donde se extienden todas esas tumbas en dirección norte. Esta sería la zona excavada por el equipo de Málaga. Nosotros excavamos unos 14 tumbas y ellos 72, creo. Y miren cómo se extiende hacia el norte en dirección a la iglesia de San Salvador, que yo ahí propongo como un referente posible. No sé si existe alguna relación, es una opción, no quiero sentenciarlo, pero bueno, ahí queda. Todo este barrio de San Salvador, que ven aquí, se destruyó, como saben, por el baluarte, y el foso está justo aquí, con lo cual posiblemente no queden restos. No sé si en las contrascarpas donde ahora están haciendo lo que son esas obras del camino cubierto, no sé si quedará algo. Sería un buen momento para hacer algún sondeo.
No sé si lo tienen planificado, yo lo haría. Bueno, otra imagen de la excavación del grupo Aletea ya en extensión, con esa mancha en azul de la extensión de la necrópolis. No quiere decir que la necrópolis no se extendiese, pero en la zona está muy arrasada por las sucesivas construcciones que se han ido haciendo. Bueno, los enterramientos, las necrópolis medievales, tanto cristianas como musulmanas, son muy problemáticas, porque nos entierran con ajuar y esto nos dificulta mucho aportar una cronología. Es más fácil fechar una tumba de la edad del cobre o del bronce que una medieval. Entonces hay que recurrir a otros métodos, en este caso físico-químico. Nosotros enviamos una muestra siempre al laboratorio Beta Analytics, que está en Miami, que es de los más fiables del mundo, si no el que más, y el equipo de Málaga, que envió 3, su proyecto era más grande y pudo abordarlo mejor. Como ven, bueno, la necrópolis es de rito cristiano, todos son cristianos, el total es de 86 individuos, y la cronología que nos ha dado las fechas radiocarbónicas están entre el siglo VIII, finales del VIII, principios del IX y principios del XI. Es decir, durante más de 200 años está funcionando la necrópolis cristiana, con la ciudad ya islámica en pleno funcionamiento. Durante 200 años, más de 200 años, yo creo que debe de estar asociado a una iglesia, a un templo, por eso aporto esa teoría, y, en mi opinión, debe haber una diócesis que se encargue de administrar la Eucaristía, los santos óleos, etc. Y ahí creo que la teoría de Teodoro Agustín es más que razonable, hablando de un obispado mozárabe. Pero bueno, esto ahí lo dejo. En fin, en cualquier caso, se trata de un cementerio que está cristiano, funcionando durante más de 200 años. Bueno, sobre la tipología de enterramiento, esta imagen se la tengo que agradecer a Yolanda Picado, que fue la primera que detectó en los sondeos que se hicieron una de las tumbas, cuatro enterramientos. Este es el mejor conservado, conservaba también la cubierta de lajas y, como ven, está en un enterramiento de cúbito supino, con los brazos o bien sobre la pelvis, sobre el vientre, o sobre el pecho, los brazos cruzados, o pecho y vientre, en fin, son habituales. Estos son los que excavamos nosotros, el equipo de Tera, que veo que están incluso por ahí arriba los compañeros, y le agradezco que hayan venido, que no he dicho nada. Y bueno, aquí ven 2 enterramientos. Aquí hay uno, fíjense cómo el enterramiento está cortado por uno de esos silos del siglo XI, con lo cual ya nos estaba indicando que son anteriores, sin saberle esa fecha hasta que no hemos realizado la analítica de carbono 14, pero ya sabemos que los había anteriores. Fíjense aquí la compañera Mira, que está arriba, excavando una de las tumbas que fíjense el corte que lleva por aquí, cortado también por una de esas subestructuras tipo silo. Aquí está excavando un muerto dentro del silo, es decir, se siguen haciendo silos en el 11, se utilizan de vertedero, pero el lugar se mantiene en la tradición. Son lugares de memoria que siguen funcionando durante mucho tiempo. O sea que sabemos, nos confirma esa cronología que aporta el laboratorio de su extensión hasta el siglo XI, porque está excavado dentro de los vertidos de las basuras del 11. Bueno. Y este es el individuo sobre el que nosotros mandamos la analítica. Es el más antiguo de todas las analíticas. A ver si lo veo. Da una fecha entre el siglo VIII y principios del 9. Yo me inclino más dan un margen de más o menos 30 años. Yo me inclino más por comienzos del 9
porque es que de finales del 8 no tenemos nada, y del 9 sí que tenemos restos dentro del recinto amurallado de la Alcazaba, pero bueno, la diferencia es mínima. Había población previa a la fundación de la ciudad, que es donde quiero llegar, y que en este caso población cristiana. Y bueno, sobre las características del estudio que ha hecho nuestra otra compañera Celia Chávez, que ha sido fantástico, ha detectado, pues, ha hecho una semblanza de este individuo bastante interesante. Bueno, masculino, una edad de entre 40 y 50 años, una talla aproximada de unos 63, con un margen de error de más o menos 8, y una serie de patologías relacionadas generalmente con un trabajo de un esfuerzo físico continuo, ¿no? Habla de constantes movimientos en el cuello, transportes con carga a la espalda y movimientos circulares por encima de la cabeza, hipertrofia relacionada con movimientos de impacto severo por extensión súbita del codo, trabajos repetitivos como cortar madera, golpear el yunque, arrojar redes, no lo sabemos. Carga de pesos pesados con el codo doblado en actividades como el transporte con agua, piedras para la construcción, o bien como respuestas en el desarrollo de labores agrícolas. Marcha prolongada, hábitos de permanecer de pie durante periodos largos de tiempo, indicios de artrosis en las vértebras, desgaste dentario, pérdida de alguna pieza, cálculos de sarro por una mala higiene. Y en el canino, este dato es importante, en el canino inferior una hendidura con sección en V propia de trabajos realizados con la boca como tercera mano de sujetar algo para alguna labor manual. Y bueno, este es el plano de la zona, ya pasando un poco del Campillo a otros solares. Este es la Alcazaba, como saben, fundada en el 9 y hasta el 10 parece que se mantiene como, según la tesis de Miguel Álvarez, que me parece muy razonable, posiblemente como núcleo urbano. Es decir, antes de ser Alcazaba, parece que fue la propia ciudad que integraría toda la administración en su interior. A mí me parece muy razonable porque en todo el casco antiguo, extramuros de Alcazaba, prácticamente no aparecen restos del siglo IX, casi nada, y lo que sale es muy deficiente, incluso en la Alcazaba. Los niveles del siglo IX que hemos excavado en proyectos diversos de la Alcazaba, relacionados con la restauración de la muralla fundacional es de tapia, de barro, sin cal, se deshace muy fácilmente, y tiene en su contenido además material prerromano que reutilizaron para el levantamiento de esas tapias. Luego han aparecido silos también de ese periodo, del mismo periodo fundacional del siglo IX, pero todo muy efímero y de muy pobre calidad. Hasta en el siglo X ya va adquiriendo cierta entidad la ciudad, pero de una forma muy limitada. Es en el 11, como digo, cuando la ciudad se extiende. Y es posible, que sea esta primera extensión de la ciudad la que convierta primera cerca urbana en Alcazaba y se genere este primer amurallamiento como cerca de la Medina. Aquí he señalado la intervención que realizamos en el solar de la Fundación Caja Badajoz, donde aparecieron restos también muy interesantes y que mencionaré por encima. Bueno, esa diversidad cultural de la que hablaba al principio, ¿en qué se manifiesta? Pues en numerosos epígrafes que hemos ido localizando, tanto en la muralla, que están publicados, por cierto, por la Dirección General de Patrimonio, como en las piezas de vajilla que hemos encontrado en esos basureros, en esos hilos de los que antes le hablaba. Aquí, por ejemplo, vemos un candil de iluminación con un reflectante para
donde pone en árabe An-Nur, la luz. Yo árabe no lo conozco, lo ha traducido Montserrat Madre, y este en árabe, pero también los hay. Bueno, aquí tenemos otra pieza, esta zafa o atrifor, decorado en verde manganeso. Aquí se ven las letras en cúfico de un epígrafe muy habitual en estos recipientes, que es Al-Mulk, el soberano. Aquí hay dos piezas que pongo de ejemplo del Museo Arqueológico Nacional de Córdoba, que son similares. Esta vajilla se extiende desde el califato a todo el Andalus en el siglo XI. Como los reinos de Taifa imitan las cortes de Córdoba, pues también se imitan la vajilla. No solo en árabe hemos encontrado epígrafe. Esta ha sido la primera vez que hemos encontrado un epígrafe en romance. Esta pieza que ven aquí demuestra la conservación de la lengua romance, supongo que en ámbito más doméstico, con un epígrafe que nos han traducido el catedrático de epigrafía Javier Santiago, que parece decir Eugenius. También nos ha aparecido uno en hebreo. Este apareció en la Alcazaba, en el yacimiento del Alpendí, pero lo quería traer porque me parecía oportuno. Y en este epígrafe parece que puede leerse Dios como Yahvé. Esto lo tradujo muy amablemente José Ramón Magdalena, catedrático emérito de Filología Semítica de la Universidad de Barcelona. Bueno, por citarle, esta intervención en el solar de la Fundación Caja Badajoz estaba muy arrasado por los aterrazamientos históricos y apenas se conservaba, pero encontramos esta pila, una pila de inmersión de unos baños posiblemente de sinagoga. La teoría es de Beatriz de Briño, que excavó al otro lado de la calle norte, que sería esta, y encontró una arquitectura hidráulica que relaciona con baños rituales, donde considera que estuvo la judería de la ciudad. Bien, pues bueno, la pila tenía tres fases muy definidas. En primer lugar, hay una pila más grandecita, con un asiento aquí, en la que en un momento dado, en el 11, estamos hablando del 11, que me ha olvidado decirlo, se encastra una pila de menor tamaño también con su asiento, pero se reduce el volumen de agua. Y en un momento no muy tardío, porque todavía estamos en el siglo XI, se construye encima un edificio, que este muro que lo tienen aquí sobre la pila, ¿vale? Es decir, ya se amortiza la pila, no sé si se retrae los baños de la judería, pero desde luego deja de funcionar y se edifica encima un edificio del siglo XI, muy arrasado. Pero ya lo importante de esta documentación es que en este momento se define la calle norte y las calles norte y Encarnación. Mucho del callejero actual, el casco antiguo, se define en este siglo XI. Lo hemos dicho, se excede de la Alcazaba y se va extendiendo por las distintas curvas de nivel, conformando el callejero actual. Bueno, voy a pasar. Miren, por ejemplo, este muro está lindando con la calle Encarnación. Es del siglo XI. Ha sufrido numerosas remodelaciones. Generalmente en el 14-15 se construye encima. En el 16-17 se eliminan los edificios viejos y se construye encima. En el 19 se construye. Por eso muchas veces cuando excavamos en un solar aparecen los niveles del 19-18 y debajo los del 11. Bueno, no solo por eso, pero es muy indicativo. Es decir, que este muro del 11 ha venido definiendo la calle norte desde la calle Encarnación y norte desde el 11. Bueno, y vamos con esta ya es la última intervención. Vamos con la intervención en Joaquín Costa, de la que ya nos ha hablado previamente. Toda esa zona reutilizada como tenería, como curtiduría de pieles,
Y bueno, voy a ponerles, la localización es aquí, como hemos dicho, está así la Puerta de Pelambre y aquí muy cerquita la Puerta de Palma. Bien, fíjense, aquí está el callejón de Velasco, que eran los edificios sobre lo que estaba en nuestra excavación, la calle del Río, Joaquín Sama, que se llama calle del Río no porque termine en el río, sino porque era un río. Y aquí fíjense las curvas de nivel, cómo dibuja perfectamente esa vaguada que formaría. Eso debe ser el origen de tantísimas humedades que tienen allí, en toda esta zona. De hecho, fíjense en este otro plano cómo aquí se aprecian los barrancos del arroyo vertiendo ya hacia Guadiana, y en otro posterior pues podemos ver un pequeño pontón o pasarela que permitiría pasar ese pequeño barranco. En definitiva, tenemos un río que es el que ayudaba a todas esas labores de cultivo de las que ha hablado Ainara. Y bueno, vamos a centrarnos nuevamente en los niveles andalusíes del 11. Bien, les voy a hablar de un edificio y de un urbanismo que tiene origen en el 11, que continúa en el 11 y que se amortiza en el 11. Bien, se tiran basuras encima también durante ese periodo. Después, lo que no he dicho en las otras intervenciones, y bueno, lo quiero citar también, es que la ciudad en el siglo XII, por las cuestiones fronterizas, sobre todo con el Reino de Portugal y con los reinos cristianos, después de la conquista se retrae, el urbanismo se retrae, o sea, niveles de época almorávide, almohade, incluso ya medieval cristiana del 13, no encontramos casi nunca. Igual que los fundacionales, los del 9, del 10 y del 11 sí encontramos, pero fuera de la Alcazaba, del 12 no. Digo fuera porque en el 12 sí que hay ocupación almohade, un barrio que se ha restaurado recientemente, se hizo el proyecto de restauración y Juan Antonio Ramírez lo restauró. Hay un caserío almohade, pero está dentro de la Alcazaba. También es cierto que la población almohade no suele mezclarse con los contingentes militares, no suelen mezclarse con la población local. También hay racismo en ese periodo. Los negros les llaman, en algunas fuentes les llaman los negros, en fin, hay mucha tensión entre la población andalusí, hispano-musulmana, y los almohades. Pero bueno, esa es otra historia. En definitiva, también quiero que entendamos que, aunque la Alcazaba es almohade y es enorme y es lo más visible, no quiere decir que sea cuando la ciudad crece más, o no, es una cuestión defensiva, pero realmente es en el 11 cuando la ciudad se expande, y se expande hasta la muralla, hasta el baluarte. Lo que no he dicho antes en esa expansión de la ciudad es que, en mi opinión, la cerca que se aprecia en el plano de Estocolmo, que tenemos allí, que coincide básicamente con el baluarte, yo creo que es del siglo XI, aunque se repare en el XII. Es decir, esas torres albarranas pueden ser una reparación de la muralla, igual que se repara la muralla taifa de la Alcazaba y se forra con la almohade. Bueno, en fin, esto está por determinar, pero el urbanismo taifa se extiende hasta la Ronda del Pilar, y hemos excavado en Martín Cansado, Madre de Dios, niveles taifa igualmente de potentes o más, con edificios considerables. Es decir, yo creo que esa muralla es del 11. Bueno, ya lo veré, no sé si algún día lo podremos constatar o no, pero para mí es una hipótesis razonable. Bueno, me centro en la excavación, que ya pasamos del tiempo, pero me queda muy poquito y creo que es importante. Bueno, aquí he marcado en amarillo
la torre que vieron en principio orbitando en la pantalla, esta torre y un par de muros de patios que arrancan, que apenas están conservados, ¿vale? Aquí al otro lado de la torre apareció otro edificio del que también hablaré, y en el centro, separando, una calle, un espacio público que en esta zona también se extendía. Aquí no encontramos un límite de calle, no sabemos si es una plaza o que sencillamente no había edificaciones en esa zona. Bien, la torre, bueno, antes de nada, sobre esa urbanización de la zona de la que forma parte de la calle, quiero hablar de un colector de ese periodo taifa que viene de la calle atrás, Melchor de Évora, por darle una indicación, atraviesa hacia Joaquín Costa para verter en el río. Es un colector taifa. Aquí vemos una letrina todavía conservada. Es una red de saneamiento tremenda porque tiene un eje principal y lateralmente se le suman transversalmente otras conducciones para que vierten ahí. Bueno, ese colector, donde también había materiales, ese colector se reaprovecha, se reforma, se limpia mínimamente, se recrece un poco, se le pone una bóveda y se reaprovecha en el siglo XX. Está funcionando y de hecho está conectado a la red y huele muy mal aquello. y le hacen un pequeño arreglo y conectan. O sea, se ha utilizado en el siglo XX la red de saneamiento taifa. Es una cosa muy loca, pero es así. Sí, miren aquí el alzado este de piedras, eso de la tarjea taifa. Le hacen una bovedita, lo arreglan y vale. Bueno, y ahora voy a hablarles de la torre que nos ha hecho romper mucho la cabeza. Cuando apareció, como dijo Ainara, pensamos que podría ser por el sitio, que formar parte de un sistema de amurallamiento. No anda muy lejos, pero esa hipótesis se nos venía abajo continuamente. Tiene una especie de andén alrededor, como una especie de acerado que no tiene función tectónica, es como definitoria junto con la calle. En los derrumbes encontramos, aquí pueden ver 3 piezas de mármol blanco, de esas que dicen visigoda. No, son alto medievales. Aquí cada vez que aparece una piedra blanca es visigoda. No, son alto medievales. Pueden ser mozárabes, pueden ser emirales, pueden ser visigodas, no lo sabemos. Pero, en fin, ese es otro tema de que podemos hablar en otro momento. Pero se está cuestionando mucho hoy día la arqueología visigoda, o sea, la arquitectura visigoda, entendida como visigoda, y es una arquitectura de edificios completos. Más difícil es dar cronología a elementos descontextualizados, porque los que hay en Badajoz están todos fuera de contexto. Esos expolias vienen de otra zona y algunos reutilizados varias veces. Bueno, estas son las 3 piezas, ¿vale? Una basa, un tenante de altar, un pilarcillo y un capitel, ¿vale? Si los montamos, ponemos la basa, ponemos el pilar y ponemos el capitel y le ponemos un arquillo, ya tenemos una jinez. Bueno, les pongo un paralelo para que se hagan más la idea. Miren, ahí tenemos un parte de luz de ventana. También aparecieron restos en ese pequeño derrumbe de piezas de mármol, también aparecieron ladrillos de algún arquillo. No se conservaba más. Y bueno, la propuesta nuestra es que se trata de un alminar de mezquita. Tenemos más argumentos. Bueno, lo voy a decir, pero si no se me olvida. La orientación tanto del alminar como del muro del patio al que se une es idéntica. No sé si la diferencia 2 o
4 grados con respecto a la mezquita catedral, a la quibla de la mezquita catedral de la Alcazaba. O sea, 4 grados en esto no es nada, no significa nada. Y no hay nada que condicione, no hay ningún edificio que condicione esa orientación, no hay nada previamente. Se orienta así por alguna razón. La orientación es sureste. Y esos derrumbes que le he visto, les he puesto con esa ventana con Jerez, estarían en la cara también sur. Bueno, aquí he dibujado encima para que se entienda un poquito mejor los peldaños de subida. Es una entrada con una escalera circular, con un machón central para subir a la zona más alta. El tamaño, es que se me han olvidado las notas, pero el tamaño no llega a 4 metros, son 3 metros y algo, no sé en codos cuánto es. Hay un cálculo que estableció Torres Balbás que nos lleva a concluir que debió de medir unos 12, 14 metros. Bueno, otra imagen de la torre, con un muro muy mal conservado aquí, y el muro del patio, allá adosado, que es este. El patio y el alminar están separados de un edificio del que no tenemos ningún dato. A no ser que tiremos la casa que están allí por decir. En fin. Bueno, este es el plano del alminar con el machón central, y estos son los paralelos de alminares dibujado por Gómez Moreno en su día. Uno es el alminar de San José de Granada y el otro el de la ermita de Cuatro Vitas en Bollullos de la Habitación, Sevilla. Bueno, aparte de este es el andén que les comentaba antes que rodea en la torre. Esta sería la calle, esta sería la calle o plaza. Fíjense el desagüe por donde viene, el gran colector central y algunas otras tomas que llevan a ese colector. Está perfectamente organizada. El suelo estaba... no se ve el ratón. Creíamos que sí. Creíamos que sí, estaba convencido yo aquí moviendo la mano. Bueno, pues si hay alguna pregunta lo especifico, porque yo estaba convencido. Bueno. Claro, Manuel, sí. Bueno, perdón. ¿Qué es? Mira, puntero láser. Por eso ella hace los planos y yo no. Bueno, esta es la calle, como les comentaba, la zona de culto relacionado no solo con esta torre, sino con este edificio también, que voy a citar un poco, que ya me quedan un poquito. A ver, ahora no pasa. Sí. Bueno, este es el otro edificio que apareció enfrente. Aquí tienen el plano. Este muro define el callejón, y este edificio, aquí nos aparecieron 3, no piletas, cabinas, 3 cabinas, por utilizar la terminología de Julio Navarro en este tipo de edificio. Se trata de 3 cabinas de mortero de cal lucido. El edificio está es deficiente, inconservable, es de adobe, está en muy mal estado, aquí una zanja enorme, pero tiene un gran interés científico e histórico. Lo que sí sabíamos es que no era un espacio doméstico al uso. No habíamos excavado nada en Badajoz parecido. Era especial. Y estas 3 cabinas para agua limpia, paralelas, separadas por un pequeño tabiquillo de adobe que con el agua se está yendo, y una pequeña evacuación aquí, una canaleta. Seguro posiblemente tuviese una teja o una tanor que se ha perdido. El edificio, como digo, está muy mal conservado y la fábrica es muy deficiente. Creo que se trata de una mira.
no sé si lo digo bien porque no sé árabe, de una casa de abluciones relacionada con la mezquita. Este tipo de edificio siempre está separado de la mezquita por la pureza del culto, y es donde se hacían las abluciones, y también hay una letrina. Esto suele haber una letrina, hacían aquí sus necesidades que vertían al callejón, y después se lavaban sus partes en las distintas cabinas, siempre previo al rezo. Bueno, esa es la hipótesis nuestra. Aquí les voy a poner, esto es lo que queda del edificio. Hoy día está aún peor. Es una obra muy deficiente, como toda de época taifa, la inmensa mayoría son obras muy deficientes por los materiales, y bueno, está muy deteriorada. Y aquí se intuyen los tabiquillos de separación entre una pila, otra pila y otra pila. Y aquí en el centro la letrina. Y aquí una serie de roturas enormes que impiden saber si se conserva algo del final del edificio, porque además aquí hay cimentaciones potentes hacia la calle. En fin. Bueno, esa es una imagen de la torre con el callejón excavado, con la tarjea conduciendo hacia el colector, el otro muro de la calle con el edificio de la Midas, con la letrina aquí en primer plano y las cabinas de baño. Yo creo que ya. Otra imagen, para que lo vean, la tarjea, la Mida, y la torre con el muro de patio. Estas torres estos alminares siempre son exentos, están muchas veces relacionados con patios separados de la mezquita. Bien, y bueno, esa es una pieza para terminar, una pieza muy bonita que apareció, cuerda seca total, y apareció en esta excavación, y ya está. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Esas mezquitas, sí. Ha habido otras más cerca, sí. San Agustín. Sí. ¿Cómo se come? Bueno, los procesos no los puedo explicar, no lo sé, porque sí hay un dato que nos llamó mucho la atención durante la excavación. Delante de la puerta de la torre apareció un paquete, un estrato de arena, de limo, del río. Un paquete. En mi opinión, se inundó en una de las crecidas del Guadiana. El siglo XI hablan como de un siglo de aumento de las precipitaciones, etc. Bueno, no lo sé. Hay una inundación de 1974, si no recuerdo, en el que el agua subió hasta Puerta de Palma, hasta la cota 171. La torre está en la cota 168. Bueno, estaría por debajo, 3 metros por debajo del nivel de agua. Está en una zona inundable. Entonces yo no sé si existe una relación, si sería el fin del edificio, porque sí, y esto es importante, encontramos un estrato de una interfaz de demolición. En un momento dado, en el siglo XI, deja de funcionar. La mezquita no duró mucho tiempo, se utilizó durante un periodo muy corto, porque ningún material supera el final del siglo XI. Se acuchilla, no sé si la eliminan para que no se degrade, porque es un edificio que no es degradable, se llevan el material, lo utilizan para otra cosa y construyen encima, porque hay edificios encima del 11 que también tienen un periodo de duración muy cortito, y después se convierte aquello en zona marginal de vertidos también de basura, y deja de funcionar incluso y hasta el siglo XVII, XVI no volvemos a encontrar restos arqueológicos que están relacionados con la cenería.
es una zona que pasa a marginalidad. Entonces no sé si eso es un cambio, supone un cambio y se construye la de San Agustín, no lo sé, o ya estaba construida, o hay, porque mezquitas hay, en una ciudad como esta hay más de una mezquita, eso lo tengo claro. Si San Agustín es la mezquita Aljama, hay más mezquitas, eso lo seguro. Y bueno, yo creo que esta es una. No sé si tendremos la suerte de que aparezca. Ahí tengo que decir una pequeña cosa, un pequeño apunte, y es que la Dirección General, por supuesto, ha protegido el edificio. El edificio tiene protección total, de manera que se va a integrar. También tengo que decir que la promotora que ha invertido todo esto, este dinero en la intervención arqueológica, ha hecho un esfuerzo enorme. Les he dicho que iba a hablarles, no ha puesto el más mínimo problema, y se han comprometido a integrarla, porque podían encapsularla, y la van a integrar en el garaje que quieren edificar. Es decir, y bueno, sí, perdona, dime, sí. Ajá. La perdona. Cerca. Sí. 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 Se refiere a la cerca de Sotomancera, Concepción Arenal, de la que he hablado. ¿No? Ajá, sí, que va más o menos por el baluarte. Sí. Pero, ¿cómo? Sí. Muralla antigua de Tapia que hay que derribar. Sí. Hay que derribarla para hacer la fortificación avanzada. Sí. Un tramo de fortificación avanzada que fue el último que se construyó, la fortificación avanzada, y que iba desde la Puerta de Palma a la Victoria. Sí. Eso fue el último que se construyó en el Valle de Avanzada. Entonces, superponiendo el edificio del Palacio de los Calderones, que los planos militares del 18 son inampliables, no es como el Bizantino, que está más bien preciso. Superponiendo el Palacio de los Calderones con un plano actual de la planimetría actual, se puede delimitar perfectamente lo que fue la muralla, pienso que era la muralla Prevaluante. dinámica, y que derribaron para hacer Sí. plano de sobrevivir. Muralla antigua de Tapia. Sí. Por lo tanto, lo más probable es que fuese la islámica. Y entonces está perfectamente delimitada. Superponiendo los dos planos, se podía perfectamente trazar ese. Bueno, es muy interesante. Es un plano parcial, Sí. que recoge desde Puerta del Pajarito hasta la Puerta del Norte. Ese plano parcial, ese tramo de esa zona, lo puedes ver en mi libro. Nosotros, si nos llaman, vamos. Pero hemos Muy visto bien. todos los planos, ¿no? Muchas gracias. Me dicen ya que estamos muy fuera de tiempo, así que tenemos ya que dejarlo. Muchísimas gracias a todos, de verdad.